Luego de una larga escala en Estambul, Turquía nos despide con lluvia, y tras 2 horas de vuelo, ya estamos en el imponente Egipto, en la ciudad del Cairo, que la cruza por el medio el famoso río Nilo, de 6.650 kilómetros de longitud, que atraviesa el país de norte a sur. Esta ciudad es la más poblada de toda África, con casi 20 millones de habitantes, casi la mitad de la población de Argentina en una sola ciudad. Bajamos en este increíble lugar y su caótico tráfico, donde no cabe un alfiler en las calles. Acá comienza esta aventura, por sus calles y por la más famosa mezquita, la Mezquita de Alabastro. Bienvenidos a mi canal de paseo, bienvenidos al Cairo. Yo hice la visa que se hace en un banco, una casa de cambio, sale $25 y nada más. No me pidieron nada, no me pidieron ni la prueba de COVID, no me pidieron las vacunas, me dieron de arriba abajo, me dijeron, dale, pasa. Vamos a buscar lo que es una tarjeta SIM para poder comunicarnos. Por lo que vi, la más barata es una que está por este lado. Por acá tenemos de atrás está Orange, aquí adelante tenemos a Vodafone, pero me dijeron que de allá tenemos Etisalat. Es el más barato que hay y tiene más giga que todos. Del aeropuerto al centro hay media hora de viaje. Se puede ir en taxi o colectivo. Ahí me llevó mi guía hasta mi hotel en Tahrir. Te recomiendo hospedarte en el centro de Tahrir, ya que está cerca de todo. El Nilo a 3 cuadras y el Museo Egipcio a tan solo 1 cuadra, partiendo desde su gran rotonda con un monumento en el centro. Hay muchos hoteles y hostels en esa zona. Ya estoy en el hostel, Tahrir Hostel. Hay un montonazo que se llaman Tahrir porque es la plaza principal, que es la que tengo acá a espaldas, se llama Tahrir. Así que hay muchos hostels que se llaman igual. Así que bueno, ahora estoy con mi guía y vamos a ir a ver lo que es el centro. Estamos con mi guía y amigo Sayed. Estamos acá en un bar, vamos a tomar un café turco, a ver qué tal está. Ay, que está caliente. A ver. Dicen que son uno de los mejores cafés que hay en todo el mundo, ¿no? Buenísimo, ¿no? Lo tienen que probar porque es como que efervescente y te levanta para arriba. Muy bueno. Aquí es así, puro semáforo, la gente se manda directamente, ¿no? Sin mirar, nada. Fíjate que cruzas. Ahí está, casi me atropellan uno recién. Por suerte en el camino no había mucho tráfico por la festividad del Ramadán, pero después de las 5 de la tarde las calles se llenan por completo. En el camino veremos muchas mezquitas, pero vamos a visitar a la más famosa y emblemática de todo el Cairo. Todo lo que está abajo es un cementerio y arriba la Mezquita de Alabastro. Esta es la fortaleza de la Mezquita de Alabastro. La tenemos acá enfrente, que es bastante grande lo que es toda la fortaleza. Miren el tamaño que tiene, ¿no? Y daría toda la vuelta hasta este punto de acá. Acá tenemos las boleterías. Para entrar sale 180 libras. Ya estamos adentro de lo que es la fortaleza. Miren lo que es esto. Increíble, ¿no? Esta es la entrada. Sale 180 libras egipcias. La mezquita fue construida en el gobierno otomano de Mohamed Ali en la ciudadela de Saladino.
entre 1830 y 1845. El alabastro es la piedra blanca que lo recubre. Se construyó en memoria de su hijo mayor, que falleció en 1816. Tiene una cúpula central de 52 metros de altura y semicúpulas. Esta es la mezquita más famosa por su historia y su ubicación en la cima de la ciudad. Estamos rodeando la mezquita de alabastro, o también conocida como la mezquita de Mohamed Ali. Ahí lo pueden ver. Vamos a cruzar las murallas de esta fortaleza. Para llegar a la mezquita tenemos que pasar por la ciudadela de Saladino, que es esta fortaleza amurallada con su posición estratégica militar, que fue sede de muchos gobiernos durante casi 700 años. Este es el museo militar, donde tenemos un montonazo de camiones, y todo el fondo antes era parte del gobierno y ahora solamente es parte del archivo de todo el gobierno. La estatua del hijo de Mohamed Ali. Y acá vemos, miren lo que es esto, ¿eh? Estos aviones están terribles. El museo militar, dentro de la fortaleza. Estos son aviones rusos y también hay tanques. Todo lo que participó en la guerra que tuvo Egipto en 1973 con Israel. Y acá tenemos todo el armamento que se usó, que la verdad es impresionante. Miren estos tanques. Parecen muy actuales estos tanques, pero la verdad que tiene sus años ya. Increíbles. Son unos misiles antiaéreos que también participaron en la guerra y están hoy en día acá expuestos para el museo. Miren esos anfibios que hay en el fondo. La verdad muy buena la muestra, nunca me hubiese imaginado que adentro de la fortaleza estaría todo este museo de guerra, pero está muy bueno, muy bueno. Estamos en la parte de la policía y esta es la prisión antigua de la fortaleza. Acá se ponían a todos los comunistas y se los olvidaba para siempre. Gracias a unas cartas de unos antiguos presos se pudo saber el horror que pasaba a cada uno de los presos acá adentro. Para entrar a la mezquita hay que sacarnos el calzado. Como ya lo dije, para entrar a la mezquita hay que andar en patas. Así que bueno, vamos a entrar a ver cómo es. Muy bien, aquí estamos adentro de la mezquita de Alabastra. Miren lo que es esto. Ahí es donde la gente se lava antes de entrar. Primero se saca el calzado. Acá está mi calzado. Tiene dos partes la mezquita. La parte abierta es donde estuve hace un ratito. Y ahora vamos a entrar a la parte que tiene estas lámparas que están impresionantes. Miren lo que es esto. No, impresionante.
La visita a la mezquita la recomiendo bastante. En la entrada está todo incluido lo que viste en el video. La ciudadela, los museos, la gran mezquita y su vista panorámica a todo el Cairo. Y con esta vista a la ciudad me despido. Espero te haya gustado el video y si es así, suscríbete a mi canal, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.